Listo. Hola chicos, vamos a comenzar la clase, la última clase del ciclo, que es el tema de curva de Phillips. Eh, Antes de entrar a la clase per se, importante que esta clase va a entrar en el examen final como todas las clases después del parcial. Entonces, eh, estudien cada clase después del parcial, estudien las diapositivas, estudien los ejercicios que he dejado en clase, vuélvanlo a hacer. Eh, y nada, van a estar aptos para el examen final. En verdad, no vamos a tomar nada que no se haya enseñado en el ciclo. Así que por ese lado, y el formato va a ser similar al examen parcial. Entonces, por ese lado, no hay nada nuevo que les vaya a sorprender. Ok, chicos. A ver, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver el tema de la curva de Phillips. Y básicamente la clase la quiero dividir en tres puntos. El primero es ver la curva de Phillips original, ¿ya? Vamos a ver de qué trata la curva de Phillips, qué es la curva de Phillips, cuál es la ecuación de la curva de Phillips, cómo derivamos la curva de Phillips. Ese va a ser como que el primer punto de la clase. Luego, en el segundo punto, lo que vamos a ver es las críticas que se le hacen a la curva de Phillips original. ¿Ya? Entonces, esta curva de Phillips original tiene dos críticos, ¿ya? La crítica de Friedman y la crítica de Lucas. Ese sería el segundo punto de la clase. Y el tercer punto de la clase, que es con la que vamos a concluir, es eh, qué es lo nuevo respecto a la curva de Phillips. Porque estamos hablando de una teoría de hasta los años 60. Hay en estos momentos una nueva escuela, la escuela neo-keynesiana, que propone una nueva curva de Phillips. Y en ese caso, en ese tercer punto, hay dos autores que proponen esta nueva curva de Phillips, que son Rothenberg y Calvo. ¿Ok? Entonces, básicamente son tres puntos. Matemática en esta clase es cero, es muy baja, solamente vamos a ver ecuaciones, no vamos a derivar nada. Es una clase más teórica de entender lo que es la curva de Phillips. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Si hay alguna duda, alguna pregunta, me pueden interrumpir en cualquier momento, chicos, como normalmente hacemos en clase. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de curva de Phillips, lo que ustedes tienen que entender es que existe esta relación inversa entre inflación y desempleo. ¿Ya? Cuando hay una mayor inflación, lo que se espera, de acuerdo a esta teoría, es que haya un menor desempleo y viceversa. Si hay un mayor desempleo, una menor inflación. Hay esta relación inversa, o que se le conoce en inglés como el trade-off de la curva de la curva de Phillips. Hay un trade-off entre inflación y desempleo. ¿Ok? Segundo punto, y quiero que lo consideren para el resto de la clase, es pensar, ok, esta relación es solo en el corto plazo, en el largo plazo, o no importa el término. ¿Ok? Eso quiero que lo anoten para que durante la clase lo vamos a descubrir. ¿Ok? Eh, y tercero, cuando hablamos de curva de Phillips, ¿ya? Normalmente lo hacemos referencia a la oferta agregada. Y en pocas palabras, lo que podemos decir es que a partir de la oferta agregada podemos derivar la curva de Phillips. Entonces, cuando ustedes vean más adelante sus modelos macroeconómicos, en vez de decirle en muchos casos, así como dicen, plantee usted la demanda agregada, les van a decir plantee la curva de Phillips. ¿Por qué? Porque básicamente la curva de Phillips es un reflejo de la oferta agregada. O en otras palabras, a partir de la oferta agregada, nosotros podemos derivar la curva de Phillips. Entonces, no se sorprendan que en modelos macro más avanzados, en vez de hacer referencia a la oferta agregada, van a hacer referencia a la curva de Phillips. ¿Por qué? Porque la curva de Phillips es un reflejo de la oferta agregada. ¿Ok? Entonces, para comenzar, cuando ustedes vean, por ejemplo, este modelo y vean, eh, digamos, esta curva de oferta, que es una curva netamente vertical, es la oferta agregada de largo plazo. ¿Ok? En el punto A, lo que estamos viendo, en el punto A, un ratito, en el punto A, lo que estamos viendo es un equilibrio donde la oferta agregada de largo plazo, la oferta agregada de corto plazo
y la demanda agregada se intersectan, que estén en equilibrio. Pero imagínense que hay una política monetaria, una política fiscal que ocasiona que la curva se vaya al punto B, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona esto? Estar en el punto B, ¿no? O lo que ocasiona es que nos vayamos a este punto donde en el punto B el producto ha aumentado, ¿ok? Si el producto aumenta, como consecuencia de ello es que aumenta el nivel de L, o es decir, el empleo. La contraparte de ello es ¿qué cosa? El desempleo. Lo voy a poner como D, ¿ok? De desempleo. El desempleo, en este caso, ¿qué sucede? Baja. Entonces, ante una política monetaria o fiscal expansiva, lo que vamos a ver en el corto plazo es que hay una expansión de la demanda agregada, hay un aumento del producto, un aumento del empleo y o una disminución del desempleo. Pero en el punto B, en el corto plazo, ¿qué sucede? Sucede también una elevación de los precios. Por lo tanto, hay una elevación de los precios. Entonces, vemos la relación inversa entre desempleo e inflación, ¿no? Variación de precios genera inflación. Luego, en el largo plazo, vamos a ver que eso ya es otro movimiento, que la oferta agregada retorna al punto inicial de largo plazo. Pero lo que sí quiero rescatar aquí es que nosotros podemos ver que en el corto plazo se puede mostrar del punto A al punto B esta relación inversa entre inflación y desempleo. Y eso, en pocas palabras, es conocida como la curva de Phillips. ¿Ok? Entonces, vamos a derivar de manera muy rápida, esto es muy simple, eh, cómo de la oferta agregada podemos llegar a la curva de Phillips. O por qué el profesor al inicio de la clase dijo que la curva de Phillips es un reflejo de la oferta agregada. Y o por qué el profesor me va a decir que los modelos macro más avanzados en mis siguientes ciclos, en vez de que me digan plantee la oferta agregada, me van a decir plantee la curva de Phillips. Porque a partir de la oferta agregada, nosotros podemos derivar la curva de Phillips. Entonces, miren esta ecuación que es muy simple, que es muy similar a la que hemos visto en nuestras clases de oferta agregada y demanda agregada. Tenemos, por ejemplo, eh, un salario, W salario y P es precios, ¿ok? Y vamos a decir que el salario va a depender de peso E, que es el precio esperado, multiplicado por una función que va a depender de estas dos variables. Lo voy a explicar en un rato, pero por el momento créanme esta función, ¿ok? Y vamos a decir que el nivel de precios es uno más este mu, que es el markup, ¿ok? O margen en español, margen de precios sobre el costo por W. Acuérdense lo que habíamos dicho hace unas clases, eh, si es competencia perfecta, por ejemplo, y el único costo, esto lo había dicho en la clase de oferta agregada y demanda agregada, las empresas son las que imponen el precio, las que establecen el precio. Si asumimos que el único costo de la empresa es el pago del salario de los trabajadores, básicamente el precio va a estar ligado al costo de producción, que es el salario. Entonces, si estamos en competencia perfecta, fallando, vamos a decir, ok, yo voy a cobrar un precio, ¿no? Que va a ser prácticamente W, en competencia perfecta, que es el único costo, ¿ok? Pero si yo tengo un margen de ganancia o puedo cobrar un precio que me genere una ganancia más, no solamente me cubre el costo, puedo decir, ok, voy a cobrar el precio que me va a cubrir el salario que le estoy pagando a mis trabajadores más un porcentaje del salario que va a ser mi ganancia. Si esto lo factorizamos, el precio es uno más el markup, o también conocido como margen de precio sobre el costo, por W. Entonces, básicamente, ese sería mi precio. Entonces, el precio que yo voy a cobrar como empresa es esto. El salario tiene
una ecuación que es lo que está acá. ¿Ok? Entonces, si junto estas dos ecuaciones, le inserto el salario en la ecuación de acá, me va a quedar esta ecuación. Hasta ahí no he dicho nada difícil. Entonces, voy a continuar. Entonces, el profesor me acaba de decir que me va a explicar ahora esta función. ¿Ok? Esta función, ¿qué cosa es? Este U es el desempleo. Lo voy a poner como de desempleo. Y el Z es una variable residual. ¿Ya? Esto es residual. Lo voy a poner como residual. ¿Qué quiere decir? Ahora voy a explicar un poco la intuición y luego vamos a explicar eh, esta ecuación. Imagínense ustedes que todos están empleados. ¿Ya? Todos en esta clase tenemos empleo. Entonces, prácticamente el desempleo en esta clase, porque nosotros somos la población, imagínense, es bajo. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando. ¿Ok? Piensen en eso. Y de pronto una empresa necesita trabajadores y tiene que escoger a uno de nosotros. Si nosotros queremos migrar o cambiar de trabajo, ¿quién tiene más poder de negociación? ¿La empresa que necesita trabajadores o nosotros en ese escenario? Probablemente nosotros, y es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque si la empresa me quiere jalar, ¿yo qué voy a exigir? Ah, ¿me quieres llevar a tu empresa? Ok, dado que todos estamos empleados y tú no tienes mucho poder, yo sí, págame más. Cuando hay bastante empleo o el desempleo es bajo, yo voy a exigir, voy a tener más poder de negociación y yo le voy a exigir a la empresa un mayor salario. ¿Estamos? Ahora piensen al revés. Imaginémonos que todos nosotros estamos desempleados. Hemos perdido el trabajo y estamos desempleados. Y de pronto la empresa necesita contratar trabajadores. ¿Quién tiene más poder de negociación? ¿Nosotros que estamos desempleados y necesitamos el trabajo? ¿O la empresa que le va a contratar trabajadores? La empresa. Entonces, en ese escenario donde el desempleo es alto, ¿no? La empresa te va a contratar, pero con salarios más bajos. ¿Por qué? Porque tiene el poder de negociación. ¿Ok? Entonces, con esa idea de mente, regresemos a esto de acá. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que el desempleo va a depender del salario de manera negativa. Es decir, un aumento del desempleo, ¿no? Y lo voy a poner acá en rojo, un aumento del desempleo reduce el salario nominal. ¿Ok? En breve voy a explicar lo que es Z. Entonces, como les dije, si los salarios se fijan en una negociación, un aumento del desempleo reduce el poder de negociación de los trabajadores y obliga a aceptar unos salarios más altos, ¿no? Cuando la tasa de desempleo es alta, es decir, todos los trabajadores necesitamos trabajar, es más fácil para las empresas encontrar sustitutos, es más fácil para las empresas contratar y para los trabajadores es más difícil encontrar trabajo. Entonces, ¿quién tiene más poder de negociación? ¿Los trabajadores o la empresa? La empresa. Los trabajadores tienen menos poder de negociación. Por lo tanto, prácticamente ellos se van a ver obligados a aceptar un salario más bajo. Por eso la relación es negativa. Aumento de desempleo, salarios más bajos. ¿Ok? Y viceversa. Cuando la tasa de desempleo es baja, nosotros tenemos el poder de negociación y vamos a tener que exigir mayores salarios. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Ok. ¿Qué es el Z? El Z es una variable residual. Es cualquier otra variable que no sea el desempleo, pero que me pueda afectar el salario. Entonces, básicamente el Z es una variable residual que puede ser cualquier otra variable que me pueda afectar el salario. Por ejemplo, un seguro de desempleo. ¿Ya? Imagínense que Z es un seguro de desempleo. Imagínense que todos nosotros estamos desempleados. ¿Ok? Si estamos desempleados, pero tenemos un seguro de desempleo, es decir, nos están pagando un sueldo por un periodo determinado y
los salarios están bajos, ¿qué creen que va a suceder si aumenta el seguro de desempleo? Es decir, aumenta el seguro de desempleo en la medida de que todo el mundo tiene seguro de desempleo. ¿Qué van a exigir esos trabajadores que están desempleados? ¿Mayores salarios o pocos salarios? Vamos a la intuición. Imaginemos nosotros que estamos desempleados, pero que tenemos un seguro de desempleo. ¿Qué va a suceder con el salario? El salario va a tener que aumentar. ¿Por qué? Porque yo voy a preferir estar desempleado recibiendo mi sueldo del seguro hasta que los salarios aumenten. ¿Ok? Entonces, en nuestro ejemplo, el Z depende positivamente del salario. ¿Por qué? Porque en la medida de que este seguro aumente, las personas van a preferir esperar trabajar hasta que los salarios aumenten. ¿Ok? Pues básicamente es eso. Entonces, tenemos aquí el salario que depende del precio esperado y esta función. A esta ecuación funcional le podemos dar forma de ecuación con más y con menos. Entonces, tenemos un F que depende negativamente del desempleo y depende positivamente del Z. El alfa es una constante y el uno, bueno, es parte de la ecuación. Entonces, esta ecuación la podemos insertar acá y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría precios igual al precio esperado, 1 más el markup por este F. Pero como el F lo hemos insertado aquí, nos quedaría esta ecuación. ¿Ok? Esa es una ecuación de precios. Si a la ecuación de precios le hago algún artificio, como por ejemplo a esta ecuación le quito el precio en ambos lados, el precio anterior, vamos a poder derivar una ecuación que es la que está acá, la inflación. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice, y esta es la primera ecuación que quiero que anoten. Esta ecuación, ¿qué me dice? Me dice, la inflación del periodo T va a ser igual a ¿qué? A la inflación esperada, ¿ok? Básicamente acá he hecho unos artificios y llego a esta ecuación. Entonces lo que quiero que anoten es esto. La inflación va a depender de la inflación esperada más el margen de ganancia más el Z variable residual menos el desempleo. Si se darán cuenta, acá hay algo importante. Esto que está acá y esto que está acá. ¿Cuál es la relación entre inflación y desempleo? Negativa. Entonces, a partir de las ecuaciones de oferta agregada, he podido derivar una ecuación donde se puede expresar de manera negativa la inflación y desempleo. Y esto no es otra cosa que decir la curva de Phillips, la curva de Phillips original. Entonces voy a poner acá la ecuación que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede acá? Podemos asumir este supuesto. El valor esperado de la inflación igual a cero. ¿Ok? Por ejemplo, si la inflación, si ustedes tienen que establecer un valor esperado de la inflación, ¿ok? Porque hay que hacer proyección, tienen que hacer un valor esperado de la inflación, ¿ya? Si la inflación es cercana a cero, probablemente el esperado de la inflación para nosotros o nuestra expectativa de la inflación también va a ser cero, porque va a ser similar a lo que está sucediendo. Eso es por un lado, ¿ok? Eh, si tenemos que fijar el salario, por ejemplo, y para negociar el salario necesitamos saber cuánto va a ser la inflación futura, y sabemos que la inflación cercana hoy es cero, probablemente nuestra expectativa de inflación va a ser cero. Entonces, si en el pasado la inflación ha sido cero, podemos asumir que el valor esperado o la expectativa de la inflación va a ser cero. Entonces, en nuestra ecuación, podemos decir que la inflación, asumiendo que va a ser cero, porque es muy cercana a cero a la inflación actual,
nuestra expectativa de inflación va a ser cero, podemos decir que nuestra inflación es igual a ¿qué? Al mu, el markup, más el z, variable residual, menos alfa por el desempleo. Y esa es la curva de Phillips original. ¿Ok? Hay esta relación negativa entre inflación y desempleo. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, continúo. Entonces, esta relación negativa de los precios, eh, ¿qué me dice? Una reducción del desempleo, ¿ok? Provoca una subida de salarios nominales, lo que provoca una subida de precios. ¿Ok? Vamos a explicar esta parte, porque lo único que yo sé es que una reducción del desempleo aumenta los precios. ¿Dónde están acá? ¿Dónde está aquí en esta ecuación los salarios? Lo vamos a ver en breve. ¿Ok? Entonces, imaginémonos, vamos a plantear la ecuación de acá, estas dos de acá. W igual a PE por la función y el precio es igual 1 más U W. 1 más el markup W. ¿Ok? Entonces, supongamos que sucede lo siguiente. Un bajo desempleo provoca una subida de salarios nominales. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya. Una reducción del desempleo provoca una subida de salarios, lo que provoca una subida de precios. ¿Ok? Entonces veamos. Esto depende y de Z de manera negativa. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si el desempleo se reduce, ¿qué va a pasar con los salarios? Como ya habíamos visto, va a aumentar, ¿no? Porque tenemos el poder de negociación. Si los salarios aumentan, ¿qué va a pasar? Va a aumentar los precios. ¿Estamos? ¿Ok? Que básicamente es lo que dice esto, ¿no? Una reducción del desempleo provoca una subida de salarios. Una reducción del desempleo provoca una subida de salarios, lo que provoca una subida de precios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se da en este escenario, ¿no? Pero este escenario no queda allí. Se genera una espiral entre los salarios y los precios. ¿Por qué? Porque cuando el desempleo disminuye, provoca una subida de salarios nominales. Si suben los salarios, para las empresas es más costoso producir, por lo tanto elevan sus precios. Entonces, si los precios se elevan, ¿qué vamos a exigir nosotros como trabajadores? Que me suban el salario nominal. ¿Por qué? Porque mi salario real, si los precios suben, ¿qué va a pasar con el salario real? Cae. Entonces, ¿qué yo voy a exigir? Un momentito. Súbeme mi salario, empresa, porque los precios están subiendo, ¿no? El famoso ajuste, aumento del salario por inflación. Entonces, ¿qué van a exigir los trabajadores? Salarios más altos. ¿Y qué va a pasar con las empresas? De nuevo, van a subir precios. Y de nuevo va a subir salarios. Y así sucesivamente. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona una inflación de salarios y una inflación de precios. Entonces, esta curva de Phillips, cuando disminuye el desempleo, ¿qué provoca? Un aumento de la inflación. Lo que implícitamente también se dice un aumento de salarios. ¿Ok? Hasta allí. ¿Alguna pregunta? No hay problema, Yoli. Está grabada la clase. Así, tranquila. ¿Sí?
Perfecto, gracias, Fred. Irland. Entonces, básicamente esa es la curva de Phillips. Y ahora un poco de historia para entender este contexto. A ver, esta curva de Phillips funcionaba durante la década de los 60. Hasta antes de los 70, la curva de Phillips funcionaba. Había esta relación inversa entre inflación y desempleo. ¿Esto qué implicaba? Dado que nosotros sabíamos que se podía dar esta relación inversa, muchos gobiernos eh, eh, muchos de los gobiernos decidían lo siguiente, decidían, ok, para mí, ¿qué es más importante como gobierno? ¿Tener más inflación o tener menos desempleo? O viceversa, tener más desempleo pero menor inflación. Entonces, dependiendo del objetivo, muchos gobiernos decidían, ok, yo puedo tener un nivel de desempleo deseado, ¿no? Pero sacrifico inflación, ¿ok? Puedo tener un bajo desempleo, pero sacrifico inflación, es decir, una inflación más alta. ¿Por qué? Porque esto funcionaba esta relación inversa de la curva de Phillips hasta los años 70. ¿Qué sucede en los años 70? En los años 70 sucede que esto deja de cumplirse. Como verán aquí, hasta antes de los 60, veíamos esta relación inversa entre desempleo que disminuye e inflación que sube, o viceversa, baja inflación y desempleo. Esta relación se rompe y a partir de los 70 deja de cumplirse esta relación inversa y comenzamos a ver una relación como esta. Es decir, no hay una relación. Si se dan cuenta, todo está disperso. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en los 70? Y prácticamente existen dos motivos, que es uno, es que en los 70 se dio una gran subida del precio del petróleo, ¿ok? ¿Y esto qué ocasionó? Que se incrementen los costes, ¿no? De las empresas. Entonces, si el costo de la empresa sube, yo voy a tener que cobrar mayores precios. Hay un aumento del MU, de este markup que está acá, ¿no? Porque yo voy a tener que, eh, no están subiendo los salarios, hay un aumento del coste del precio del petróleo, lo que hizo que las empresas subieran sus precios. Por esto de acá. Eso es por un lado. No estamos viendo un aumento de precios por desempleo, disminución de desempleo, no. Es un aumento del precio por un shock externo, que es el precio del petróleo. Y también, ese es el primer motivo, y el segundo motivo son las expectativas del por qué se rompe esta relación. Y ese segundo motivo se da porque a partir de los años 70, las expectativas o la forma de formular las expectativas por parte de los agentes económicos cambia. Hasta antes de los 60, las personas tenían en su cabeza que la inflación era baja o nula y por lo tanto no la consideraban dentro de sus expectativas porque la inflación per se era baja. Pero ¿qué sucedió a partir de los años 70? Sucedió que la inflación no solamente era alta, es decir, positiva, sino que era alta, positiva y persistente. ¿Qué significa que sea persistente? Que nunca bajaba, se mantenía arriba. Entonces, no bajaba. Entonces, si uno antes decía, ok, inflación esperada cero porque en el pasado era cero, asumir eso era incorrecto. Ahora, porque ahora sí hay que considerar a la inflación. Entonces, ver que la inflación, y aquí pongo la palabra sistemáticamente positiva, eso significa inflación positiva, es decir, inflación alta por mucho tiempo, porque es persistente, sigue siendo alta y se mantiene allí, hizo que las personas comenzaran a tener en cuenta la inflación en sus expectativas. Ya no podían decir inflación esperada cero, porque el entorno, dado el shock del petróleo y el entorno y el contexto,
hacían que yo ya considerase a la inflación dentro de mis expectativas. Y esa consideración alteró esta relación inversa entre inflación y desempleo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces, si antes yo decía esto igual a cero, ya no funcionaba, porque ahora sí tenía que considerar a la inflación. Entonces, ¿cómo formulaban sus expectativas los agentes económicos? Decían, ok, la inflación esperada va a ser igual a qué? A la inflación, a la inflación del pasado multiplicado por una constante o una variable sensibilidad teta. ¿Ok? Entonces, teta va a recoger qué tan fuerte es la inflación del pasado en mis expectativas. ¿Ok? Si era cercano a cero, o teta es cero, por ejemplo, si teta es cero, ¿cuánto sería mi expectativa de inflación? Cero. Y eso era lo que sucedía en los años 60, ¿no? ¿Por qué teta era cero? Porque yo veía que la inflación era baja o poco significativa, entonces para mí no impactaba en mis expectativas, por lo tanto era cero. Sin embargo, si ahora veo que la inflación es sistemáticamente alta y se mantiene persistente, nunca baja, entonces digo, ok, ahora todo cambia, porque ahora el teta es positivo. Y no solamente es positivo, el teta en el extremo era 1, porque cada vez la inflación era mayor. Entonces, si hacemos un poco de matemática simple, ¿ok? Y reemplazamos esta forma de formular las expectativas en la inflación esperada, que era la primera ecuación que les dije que tomen en consideración, me va a tocar esta ecuación. ¿Ok? Entonces, antes teta era 0, por lo tanto, todo bien. Si teta es positivo, es decir, ok, puedo considerar a la inflación dentro de mis expectativas. Pero si teta es 1, que era lo que sucedió en los años 70 y por lo tanto la relación se rompió, tengo que considerar a la inflación en mis expectativas. Y por lo tanto, si teta es 1, va a suceder lo que está acá. Entonces, cuando teta es 1, ya no vamos a decir, cuando teta es 1, ya no vamos a decir que la tasa de desempleo afecta a la inflación. Ahora vamos a decir, a partir de los años 70, que la tasa de desempleo, que es esta de acá, afecta a todo esto, a la variación de la tasa de inflación. Entonces, ahora a partir de los años 70, ya la relación cambia. Ya no es una relación entre tasa de desempleo e inflación, es una relación entre desempleo y variación de la tasa de inflación. Es lo que sucede. Entonces, esta curva de Phillips, a partir de los años 70, se le conoce como curva de Phillips modificada, curva de Phillips con expectativas o curva de Phillips aceleracionista, ¿no? Como acá lo pongo, a partir de los 70, un aumento de teta de 0 a 1, por lo que desapareció la relación entre desempleo e inflación y apareció la relación entre desempleo y variación de la inflación. Hasta allí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ok, continúo. Entonces, hasta allí viene la primera parte o el primer punto de la clase. Les dije que vamos a entrar a un segundo punto con respecto a las críticas, ¿no? Y un tercer punto, lo que es lo nuevo, lo moderno. Entonces, vamos a concentrarnos ahora en el punto 2 de la clase. ¿Ok? Las críticas. Hay dos críticas, la de Friedman y la de Lucas. Vamos a comenzar con la de Friedman, ¿ya? Y también aquí quiero que anoten dos conceptos. Las expectativas adaptativas y las expectativas racionales. ¿Cuáles son las diferencias de esos dos conceptos? Lo vamos a ver ahora acá. Y también qué es lo que propone Friedman, por qué critica, qué concepto no se está considerando y el cual Friedman dice, oye, hay que considerar esto.
está criticando. Tienes que considerar este concepto. ¿Ok? Y el tercer concepto es tasa natural de desempleo. Entonces, en este segundo punto de la clase, quiero que se queden con tres términos. Expectativas adaptativas, ¿no? Anótenlo, expectativas adaptativas, expectativas racionales y tasa natural de desempleo. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Entonces, Friedman, ¿qué dice? Dice, ok, la curva de Phillips original implica que no existe una tasa natural de desempleo. ¿Por qué? Porque lo que dice la curva de Phillips original, ¿no? La de los 60, es que si un gobierno quiere una tasa de desempleo baja, lo que puede hacer es tener inflación alta. ¿Ok? Entonces, dentro de ese contexto, Friedman dice, esto está mal, porque no estás considerando la existencia de la tasa natural de desempleo. El modelo no considera este término, esta definición. Y para nosotros, ¿qué es tasa natural de desempleo? Yoli, ¿qué es tasa natural de desempleo? ¿Te acuerdas? A ver, al menos para escucharte la última clase, Yoli, dado que la clase del lunes llegaste tarde. Profe, ¿sí me puede escuchar? Es que tuve Perfecto, problemas con el micro. perfecto, más que en ¿Qué presencial. tal? ¿Qué tal, profe? Bueno, yo me acuerdo que la tasa natural de desempleo, creo que es como que el nivel del desempleo, ¿no? Bueno, como valga la redundancia, que existe cuando la economía, o sea, creo que cuando la economía está produciendo, ¿no? O sea, tipo, eh, no, o sea, no incluye como que el desempleo cíclico, pero es como que Es el de es, largo plazo. claro, es el de largo Es plazo, decir, claro, es, nunca, nunca, no, está bien, está cerca. Nunca la economía tiene desempleo cero. Siempre va a haber una tasa de desempleo natural en la cual la economía, independientemente de lo que suceda, en el largo plazo va a converger. Por eso es que no hay desempleo cero. Hay una tasa de desempleo natural que está asociada a la característica de la economía en el largo plazo. Por ejemplo, ¿por qué nunca es cero? No, por ejemplo, lo que ustedes conocen muy bien, el famoso desempleo friccional. ¿No? Siempre va a haber trabajadores que van a estar cambiando de trabajo. Entran, salen, ¿no? Nunca están todos completamente empleados, ¿no? Siempre hay esos movimientos, que es parte de la característica de la economía. Entonces, lo que dice Friedman es, en el largo plazo, la economía va a converger a su tasa de desempleo natural, independientemente del nivel de inflación que exista. No me importa lo que suceda con la inflación, si es alta o baja, no me importa. Una economía va a tener que converger a su tasa de desempleo natural en el largo plazo. Entonces allí podemos ver los conceptos corto plazo y largo plazo. ¿Ok? Entonces, lo que dice Friedman es decir que una economía indefinidamente puede hacer que el desempleo sea bajo con una inflación alta es poco probable. ¿Por qué? Porque en el largo plazo esa relación prácticamente no va a funcionar, porque si tú quieres un desempleo bajo, la economía siempre va a tener un desempleo natural. Lo voy a poner acá, de repente no ven mis manos, pero supongamos que tengo una inflación aquí, alta, y un desempleo por acá, bajo, cuando la economía tiene una tasa de desempleo natural de ese nivel. Entonces, si bien se puede mantener esta relación en el corto plazo, esto no va a funcionar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la economía tiene que converger a este punto, independientemente de que el nivel de inflación que exista. Entonces, lo que dice Friedman es, esto puede suceder, sí, en el corto plazo, pero es improbable que suceda indefinidamente. Eso implica el largo plazo. ¿Ok?
¿Estamos ahí? ¿Se entiende la intuición detrás? ¿Sí? Entonces, sí, también lo que indica es, si un gobierno intentaba mantener el desempleo muy bajo, por debajo de lo esperado, ¿no? Esta relación terminaba rompiéndose, ¿no? Porque de nuevo, para él, para esta crítica, que no considera el desempleo natural, esta relación funciona sí solo en el corto plazo, más no en el largo plazo. De nuevo, ¿por qué? Porque una economía tiene que converger a su tasa natural de desempleo. Entonces, ok, ¿cómo Friedman entonces introduce este concepto de tasa natural de desempleo en la ecuación de curva de Phillips? De tal manera que se pueda observar esta relación inversa en el corto plazo, más no en el largo plazo. ¿Cómo llega a introducir esto de tal manera que funcione de alguna forma? Veamos la ecuación. Es súper sencillo. A ver, en el largo plazo, ¿qué va a pasar? En el largo plazo, lo que vamos a decir es que la tasa natural de desempleo, vamos a ponerlo como UN, tiene que ser igual a la tasa de desempleo efectivo. Tasa de desempleo efectivo no es otra cosa que decir tasa de desempleo de corto plazo. Esto es, voy a ponerle CP, que es corto plazo, el famoso MO. ¿Ok? Entonces vamos a decir esto. Podemos asumir, por ejemplo, que la inflación es igual a la inflación esperada, ¿no? Si esto y esto son iguales, en nuestra ecuación inicial se va y se va. ¿Qué me quedaría? Cero. ¿Qué me quedaría? Mu más Z por la tasa de desempleo efectiva o desempleo de corto plazo. Pero sabemos que en el largo plazo esta tasa va a ser igual. Entonces, la introducimos acá. ¿Qué me quedaría? Tasa de desempleo natural. ¿No? En el largo plazo, vamos a ver esto. ¿Ok? Si continuamos, tendremos esta relación que está acá. Puedo despejar la tasa de desempleo natural respecto al resto de variables, que sería el markup más z sobre alfa. Si el alfa lo paso a la izquierda, ¿qué me quedaría? Alfa por el desempleo igual a el markup más z. ¿Ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Si antes teníamos esta ecuación, ¿ok? Puedo sustituir en el largo plazo esto que está acá. ¿Y qué me quedaría? La tasa de desempleo natural, la tasa de desempleo efectiva y la variación de la inflación y la inflación esperada. Si factorizo el alfa, me quedaría esto de acá. Entonces, a nuestra ecuación se le ha introducido un concepto que es la tasa de desempleo natural. ¿Ok? Que es esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que dice Friedman? Lo que dice es, ok, podemos decir lo siguiente. Podemos asumir que la inflación esperada es igual a la inflación del pasado. Ok, lo reemplazamos acá. Y también podemos decir que va a depender negativamente, por un alfa, de la variación entre tasa de desempleo y tasa de desempleo natural. Entonces, lo que dice Friedman es, la variación de la inflación va a depender de la diferencia entre la tasa efectiva del desempleo y la tasa natural de desempleo. Cuando la tasa efectiva de desempleo disminuye, voy a borrar todo esto de acá,
Cuando la tasa efectiva de desempleo disminuye, la inflación va a aumentar. ¿Ok? Esta forma de, o esta ecuación que introduce o considera la tasa de desempleo natural se le conoce como eh, NAIRU o eh, tasa de desempleo no aceleradora de inflación en español, ¿no? Que en pocas palabras es la tasa natural de desempleo necesaria para mantener constante la inflación. Así es sencillo. Entonces, tenemos tres ecuaciones. La primera es la curva de Phillips original de los 60, la curva de Phillips de los 70, en la cual ya no es curva de Phillips, sino es la variación de la inflación. Y tenemos la crítica de Friedman que introduce el concepto de tasa de desempleo natural. ¿Qué es esta ecuación? ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice Friedman. Y respecto a cómo los trabajadores formulan sus expectativas, él dice lo siguiente. Él dice, ok, para los trabajadores, la forma de cómo ellos van a formular sus expectativas es solamente mirando el pasado. Es decir, ustedes me pueden decir, profe, pero yo cuando quiero formular mis expectativas de inflación, no solamente miro lo que ha pasado hace un año, hace 2 años, ojo, profe, yo también uso la información actual. Sí, es correcto. Lo vamos a ver más adelante. Pero para Friedman, la forma de predecir la inflación o de esperar la inflación futura es solo mirando el pasado. Ese concepto se llama expectativas adaptativas. ¿Ok? Ya hemos introducido dos conceptos más. Tasa natural de desempleo y su impacto en la curva de Phillips y expectativas adaptativas. ¿Ok? Información mirando solo el pasado. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de ello. Hasta ahí no he dicho más, solamente voy a dar un ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo funciona entonces, dado ya este concepto, y cómo funciona lo que dice Friedman respecto al corto plazo y largo plazo? ¿Ok? Vamos a tratar de ejemplificarlo de la mejor manera. Entonces, lo que dice Friedman es, ok, un gobierno puede influenciar en esta curva, en este trade-off de inflación y empleo, sí, en el corto plazo, pero no en el largo plazo. ¿Cómo? Vamos a ejemplificar. Imagínense que un gobierno implemente una política monetaria expansiva. ¿Cuál es la consecuencia de tener una política monetaria expansiva? ¿No? Que aumenta la demanda agregada, aumenta el producto, aumenta el empleo, baja el desempleo y aumenta el nivel de precios. ¿No es cierto? Ok, analicemos esto. Reduce la tasa de desempleo con una política monetaria, ¿no? Esto que provoca un shock de demanda por parte de las empresas de trabajadores. ¿Por qué? Porque al subir el nivel de precios, ¿qué va a pasar con el salario real? Cae, ¿ok? Ojo, imaginémonos que nosotros estamos en este momento, sabemos cuánto va a ser la inflación del futuro, la expectativa de la inflación, porque hemos mirado el pasado. Pero todo lo que sucede ahorita no lo vamos a considerar porque no sabemos, no lo consideramos y por lo tanto no nos vamos a dar cuenta hoy en el corto plazo. ¿Ok? Entonces, hoy, algo que no sé, que no voy a considerar, ¿no? Sucede una política monetaria que ocasiona una subida de precios. No sé nada de esa subida de precios. Pero si suben los precios, ¿qué va a pasar con los salarios reales? Van a disminuir. Entonces, ¿qué va a pasar en el mercado de trabajo? Para las empresas es más barato contratar. ¿Por qué? Porque el salario real está bajo, es más barato. Entonces, van a contratar más, va a haber un exceso de demanda en el mercado de trabajo. ¿Ok? ¿Esto qué ocasiona? Los trabajadores no se van a dar cuenta de esto porque no lo están incorporando en sus expectativas. No saben que los salarios reales han bajado. A esto se le conoce como ilusión monetaria. ¿Ya? Entonces, como no saben,
y hay una ilusión monetaria, ese es el término, va a aumentar el empleo. Es decir, nosotros vamos a trabajar más. Porque no sabemos, pero en realidad es porque las empresas están contratando barato. Aumenta el empleo. No sabemos lo que sucede en este momento, porque no lo hemos incorporado en nuestras expectativas, ¿no? Sin embargo, esto no puede durar para siempre, y es lo que dice Friedman. Esto no puede durar para siempre. En algún momento del tiempo, que ya no es el corto plazo, ¿no? Los trabajadores se van a dar cuenta que, un momento, los precios han subido. Ya no me alcanza para comprar. Mi salario real ha bajado. Y se van a dar cuenta que hay un aumento de precios. Y lo van a incorporar en sus expectativas. Ya no van a estar desinformados, porque ya se van a dar cuenta en algún momento del tiempo que esta ilusión monetaria se desvanece. Entonces, una vez que se dan cuenta de eso, que ya no es el corto plazo, ¿qué van a exigir? Van a exigir, ok, ha pasado esto, ¿no? Perdón. ¿Qué van a exigir? Súbeme el salario real, el salario nominal, para que el salario real suba. ¿Para qué? Para que puedan recuperar capacidad adquisitiva. Entonces, en ese momento, que es el largo plazo, la relación entre inflación y desempleo se rompe. De nuevo, solo esto funciona, esta relación inversa para Friedman funciona en el corto plazo porque los trabajadores no incorporan información actual, solo del pasado, y por lo tanto sufren de ilusión monetaria. Entonces, en el corto plazo funciona, pero en el largo plazo no, porque se dan cuenta que esto les quita capacidad adquisitiva. Y ahí sucede eh, lo de largo plazo y de que la economía converge a su nivel de desempleo de tasa natural. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Más o menos? Si no hay preguntas, supongo que está claro. Así que voy a continuar. Entonces, en resumen, para Friedman es, ok, en el corto plazo, la relación entre inflación y desempleo es así, negativa. Pero en el largo plazo, la relación entre inflación y desempleo es así, una curva netamente vertical. ¿Ok? Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces voy a tomar un poquito de agua, solo 5 minutos y continuamos la clase. Creo que hay pregunta. Profesor, profesor, ¿podría regresar un ratito a la gráfica? Claro que sí, Irland. Adelante. Es en el primero corto plazo y en el siguiente largo plazo. O sea, la raya es la inflación, perdón, el desempleo. No, Perdóname, el salario. La raya vertical es el salario. no, la raya vertical es la curva de Phillips en el largo plazo. En el largo plazo, no como le decía Friedman, ¿no? Este trade-off o relación inversa solo funciona en el corto plazo, aquí, ¿ok? En el largo plazo no existe esta relación porque hay este concepto de tasa de desempleo natural. O sea, independientemente de cómo esté la inflación, la economía va a converger a su tasa de desempleo natural. O sea, no me importa cómo esté la inflación, la economía va a converger a este punto. Por eso es una relación vertical. Ah, interesante. Ok, ¿Más o menos? sí. Perfecto. Entonces, 5 minutos y regresamos, ¿ok?
Listo, chicos, vamos a retomar la clase. En 5. A ver. Ya. Bueno, hasta ahí acaba la crítica de Friedman. Bueno, luego viene Lucas, que es el siguiente concepto de expectativas racionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué critica Lucas? Lucas dice, ok, es correcto que los agentes económicos, las personas, miren el pasado para formular sus expectativas. ¿Ok? Parcialmente. Pero eso es deficiente. ¿Por qué? Porque en realidad los agentes económicos no solamente miran el pasado para formular sus expectativas, miran también toda la información disponible en el momento. Por eso es que se le dicen agentes racionales, ¿no? Esa forma de formular las expectativas, de considerar toda la información, se llama expectativas racionales. Y es básicamente lo que dice Lucas. Los agentes económicos usan toda la información disponible para formular sus expectativas. ¿Ok? Y eso es lo que es la crítica de Lucas, ¿no? Y, a ver, dentro de esta crítica también hay un ejemplo de por qué es importante tener toda la información disponible y para qué y por qué eso es importante para el Banco Central. Entonces voy a ejemplificar esto. ¿Ya? ¿Por qué para un banco central? Imagínense el Banco Central de Perú. ¿Ya? ¿Por qué para un banco central es importante ser creíble? ¿Por qué para un banco central es importante tener un buen presidente del Banco Central? ¿Por qué? Porque a partir de ser creíble, ¿no? Puede el Banco Central influenciar en las expectativas de los agentes económicos. Voy a seguir explicando. Si es un Banco Central creíble, comprometido con regular o controlar la inflación como el peruano, suceda lo que suceda, el agente económico va a saber que el Banco Central va a hacer todo lo posible para mantener la inflación baja. Es decir, yo le voy a creer al Banco Central. Por lo tanto, si el Banco Central manda señales de que está haciendo política monetaria contractiva, expansiva, va a afectar a las expectativas de los agentes económicos. ¿Ok? Entonces, allí voy a hacer un ejemplo. Entonces, imaginémonos que se espera que la inflación, el Banco Central dice, ¿no? Voy a tomar medidas de tal manera que voy a hacer que la inflación al cierre del año 2026 va a disminuir. ¿Qué creen que van a hacer los eh, agentes económicos? ¿Van a mirar solo lo que ha hecho el pasado o también van a mirar todo lo que está sucediendo y lo van a incorporar en sus expectativas? De acuerdo a Lucas, van a utilizar toda la información disponible. Y probablemente si el Banco Central está indicando que va a hacer todas las medidas para bajar la inflación, el Banco Central va a hacer todo lo posible. Entonces los agentes económicos van a creerle y van a decir, ok, yo voy a esperar que la inflación también disminuya. ¿Estamos? ¿Cuál es el impacto de eso? Y miren la ecuación. Yo sé que la inflación es igual a la inflación esperada menos alfa por la tasa de desempleo y la tasa de desempleo natural. Entonces, si yo quiero bajar la inflación, para un banco central es importante ser creíble. ¿Por qué? Porque sin necesidad de afectar al desempleo, yo puedo bajar la inflación afectando la expectativa de inflación. Miren la ecuación. Si yo bajo la expectativa de inflación, porque mando señales de que la expectativa de inflación va a ser baja, la inflación va a disminuir. Por eso es que es importante que un banco central, primero, sea creíble, segundo, que toda la información disponible sea incorporada por los agentes económicos, ¿no? Y de esta manera, el Banco Central puede bajar la inflación. ¿Estamos? Entonces,
Si solamente consideramos a las expectativas adaptativas, la única manera de bajar la inflación en esta ecuación es necesariamente afectando el nivel de desempleo. Es decir, un desempleo alto, que es lo que está acá, lo voy a poner en verde, para bajar la inflación. Esa sería la manera correcta si es que asumimos expectativas adaptativas. Pero en expectativas racionales, dado que yo, agente económico, uso toda la información disponible, puedo bajar la inflación simplemente afectando a la expectativa de inflación. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la gráfica o la aplicación de las expectativas racionales. Listo. Con eso acabamos el punto 2 de la clase y pasamos a la parte 3 de la clase, parte final. Bien. ¿Qué es lo que asume la nueva escuela keynesiana, los neo-keynesianos? Ellos asumen que hay una nueva curva de Phillips, proponen una nueva curva de Phillips. Principalmente porque dicen que la curva de Phillips ahora se fundamenta usando la microeconomía. Hay una fundamentación microeconómica detrás para sostener a la curva de Phillips, neo-keynesiana. Y básicamente esta fundamentación microeconómica se basa en que los agentes económicos, ¿no? Perdón, se basa en que los agentes económicos optimizan, hay un comportamiento optimizador en particular de las empresas, ¿ok? Bajo un supuesto primordial, que es el que vamos a utilizar hoy, es el que los precios son rígidos. Entonces, esta nueva curva de Phillips se basa en que los precios son rígidos y que hay un comportamiento optimizador intertemporal de las empresas. 1 y 2. Importante esto que está acá. Para esa manera de formular la nueva curva de Phillips neo-keynesiana, dos autores proponen, Rothenberg y Calvo. Lo voy a explicar muy intuitivamente porque el objetivo es explicar el modelo muy intuitivo y plantear la ecuación. Eso sería todo por esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Rothenberg? Ojo, todo se basa en el comportamiento optimizador de las empresas y se basa en las rigideces de precios. ¿Ok? Entonces, Rothenberg propone un modelo de ajustes cuadráticos, ¿no? En el cual las empresas deben de optimizar, es decir, minimizan los costos. ¿Qué costos puede incurrir una empresa de acuerdo a la teoría de Rothenberg? En dos tipos de costos. El primero, que es el que ustedes saben, las rigideces de precios, por ejemplo, el costo de menú. ¿Por qué los precios son rígidos? Porque existen, por ejemplo, costos de menú. ¿Eso qué implica? Que cada vez la empresa, cuando cambian los precios, la empresa va a incurrir en un costo, ¿no? Por eso le dicen costos de menú, ¿no? Y esto ya lo he estudiado en intro a la macro. Entonces, por eso los precios son rígidos en el corto plazo, no se mueven. Pero cada vez que se mueven, es costoso para la empresa. Entonces, ese ajuste de precios debe de minimizarse para una empresa. Debe ser lo mínimo posible porque es costoso para la empresa. Precio 1, ¿no? Eh, eh, cambiar de precio. 2, ¿qué pasa si la empresa establece un precio que está fuera del óptimo? Entonces, si yo tengo que cobrar 100 y cobro un precio diferente a 100, que es el óptimo, voy a incurrir también en un costo, ¿sí? Porque puedo poner un precio muy alto y de repente no vendo, o puedo poner un precio muy bajo y estoy perdiendo. Entonces, estar en un precio fuera del óptimo también es costoso para la empresa. Entonces, lo que dice y esa diferencia tiene que ser lo mínimo posible.
Entonces, lo que dice Rottenberg es, en este contexto, las empresas incurren en dos costes. Cambiar de precios por las rigideces y o cobrar precios diferente al precio óptimo. Esta diferencia que puede haber tiene que ser la mínima posible. Por eso es que las empresas deben optimizar esto. Entonces, esto es lo que plantea Rottenberg. Y a partir de allí deriva un modelo de ajustes cuadráticos en el cual minimizan los costes y llegamos a una ecuación de curva de Phillips neo-keynesiana, que es esta de acá. Explique usted, ¿no? O plantee usted la curva de Phillips neo-keynesiana y explique sus componentes, ¿no? Entonces, la curva de Phillips neo-keynesiana, de acuerdo a Rottenberg, es la inflación, que va a depender de este término que está en verde, ahorita lo voy a explicar. Lo que está en rojo y lo que está acá en azul. ¿Ok? El teta es un parámetro de sensibilidad y el y barra es largo plazo y este es corto plazo. En pocas palabras, esta diferencia, ¿qué cosa es? Es la brecha producto. Entonces, la inflación va a depender de manera positiva de la brecha producto. 2. Beta es una constante, ¿no? Y esto es el valor esperado de la inflación del futuro. En inglés se le conoce como, lo voy a poner acá, componente de forward looking. Es un componente hacia adelante o componente de forward looking en inglés, que prácticamente lo que nos está diciendo es lo que yo voy a considerar en mi nueva curva de Phillips es la inflación del futuro. Para mí el pasado es irrelevante. ¿Ok? Ese es el segundo componente. Y el tercer componente, que creo que lo puse acá, creo que lo borré, acá, es el de azul, que es este E sub t, que en pocas palabras es el shock, un shock aleatorio, que es decir, cualquier otra variable que no sea la brecha producto, que no sea el componente forward looking, que también puede afectar a la inflación, lo recoge ese shock. ¿Ok? Por ejemplo, el precio del petróleo no está ahí, pero es un shock que puede tener en una economía. Eso lo recoge ese E sub t. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que propone Rottenberg? ¿En qué se basa el modelo de Rottenberg? En este modelo de cobrar un precio fuera del óptimo y cambiar sus precios. En ese modelo de ajustes cuadráticos, él propone esta nueva curva de Phillips, que es la que está acá. ¿Ok? Explique usted entonces, plantee la ecuación de la nueva curva de Phillips y explique sus componentes. Ya lo sabe. ¿Cuál es la debilidad de este modelo? Y ya pasamos al siguiente. Es que, dado que este modelo asume el supuesto de rigideces de precios, es decir, que las empresas tienen los precios rígidos, este modelo asume que cuando las empresas cambian de precio, este modelo asume que todas las empresas cambian sus precios al mismo tiempo. Y eso no es tan del todo cierto, y lo vamos a ver con el siguiente autor. Pero la debilidad de Rottenberg es que asume que cuando las empresas varían sus precios, todas las empresas tienen que ajustar. Por ejemplo, imaginemos que hay un shock de inflación en el cual las empresas tienen que hacer un ajuste de precios. De acuerdo a este modelo, tanto el restaurante de la esquina, como el Oxxo, como Plaza Vea y todos tienen que ajustar sus precios al mismo tiempo. Esa es una debilidad del modelo, ¿ok? O un supuesto muy fuerte. ¿Qué dice el siguiente autor, que es el profesor Calvo? Calvo dice lo siguiente. Usa los mismos supuestos que Rottenberg, rigideces de precios
y el comportamiento optimizador de las empresas. ¿Y qué es lo que dice Calvo? Dice, ok, las empresas tienen precios rígidos, pero la gran diferencia es que cuando las empresas tienen que ajustar sus precios, lo hace de manera traslapada. ¿Qué implica hacerlo de manera traslapada? Implica que no todas las empresas ajustan sus precios al mismo tiempo. Algunas lo ajustan hoy, otras mañana y así sucesivamente. Eventualmente todas van a ajustar sus precios porque es lo que pide el mercado. Pero no es como lo dice Rottenberg que todas al mismo tiempo. Para Calvo, cada uno lo hace de manera diferenciada, es decir, de manera traslapada. ¿Ok? Entonces, en su modelo, lo que él pone es que va a haber empresas que ajustan sus precios hoy con una probabilidad y va a haber otras empresas que no ajustan sus precios hoy con otra probabilidad. Y básicamente lo que hace es minimizar este costo. Y básicamente es lo que dice eh, Calvo, ¿no? Minimizar el costo de ajustar los precios, ¿no? Con alguna probabilidad. Y para Calvo es lo mismo. Con este modelo, y ya cuando lo resuelve, que no es el objetivo de la clase, llega a esta curva de Phillips neokeynesiana, que es exactamente la misma que la que propone Rottenberg. Es la misma. Solamente que llegar a esa curva tiene modelos diferentes, ¿no? Por ejemplo, básicamente la gran diferencia es que uno asume ajuste de precios al mismo tiempo y el otro de manera traslapada. Pero ambos llegan a la misma ecuación de curva de Phillips neokeynesiana. Y es eso. Entonces, eso chicos, es esta la clase. Hemos visto curva de Phillips original, hemos visto hasta antes de los 60, hemos visto la variación de la curva de Phillips con la tasa de desempleo, que es la curva de los años 70. Luego vimos las críticas a la curva de Phillips original, dada por Lucas, el cual indica que no se está considerando a la tasa natural de desempleo. Y como resultado de ello, lo que dice Friedman es que esta curva de Phillips existe en el corto plazo, pero en el largo plazo no existe, porque independientemente del valor de la inflación, la tasa de desempleo debe de converger a su nivel natural. Y luego vimos dos conceptos más, que es las expectativas adaptativas, que es la información netamente del pasado, las expectativas racionales, que es toda la información disponible, y finalmente vimos dos escuelas modernas, que es la neokeynesiana de la nueva curva de Phillips neokeynesiana, que es la que propone Rottenberg y la que propone Kahn. Y esa es la clase. Consultas, dudas, chicos. Esa es la bibliografía para los que quieran leer. Ariana. Fred, adelante, te voy a responder después la pregunta, Ariana. Adelante, Fred. Ah, está relacionado. ¿Esta pregunta entrará en el final, pero como pregunta teórica o nos Esta recomienda clase, practicar? esta clase es netamente teórica, chicos. ¿Ok? Es netamente teórica, no hay nada de materia. ¿Hemos derivado algo? No. Lo único que hemos hecho es ajustes de algunas ecuaciones, creo que es sumar, restar, pero no hemos derivado nada. Entonces, esta clase es netamente teórica. Por eso lo he dividido en tres. He hecho el resumen ahorita y básicamente esa es la clase. ¿Ya? ¿Todo bien, Fred? ¿Sí? Ariana, viene todos los temas post parcial. Todos los temas. Y similar al examen parcial, es la misma dinámica, ¿no? Va a haber un set de preguntas, van a tener que resolver una pregunta obligatoria y luego van a tener que escoger preguntas de un set de preguntas para que puedan resolver. ¿Ya? Miren bien las instrucciones. Es similar al parcial, pero igual, miren bien las instrucciones para que no pierdan tiempo. ¿Ok? ¿Más preguntas, chicos? Creo que es el mismo día de práctica. Si no me equivoco, va a ser viernes.
Listo, chicos, si no hay más preguntas, aquí nos quedamos. Gracias.